Hola a todos y bienvenidos a Astrología Espiritual. En el vídeo de hoy vamos a ver la influencia del ciclo lunar en Escorpio, que se inicia el próximo 15 de noviembre. Pero antes que nada quiero daros las gracias a todos por vuestro gran apoyo a este canal y por la gran variedad de maneras en las que contribuís a que esta comunidad astrológica pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias de todo corazón. En el vídeo de hoy vamos a ver en primer lugar el significado del signo de Escorpio. Después estudiaremos la configuración astrológica de esta luna nueva, la cual se halla en aspecto a Júpiter y a Plutón en Capricornio y a Venus en Libra. Después veremos cuándo fue la última vez que tuvimos una luna nueva en Escorpio con estos aspectos a Júpiter y a Plutón, lo cual ocurrió en el año 1771. Y por último veremos las influencias planetarias que tendremos dentro de este ciclo lunar. Por ejemplo, el eclipse lunar que habrá el día 30 de noviembre. Así que demos ya comienzo a este vídeo que espero que os resulte útil e interesante. Para alinearnos con la energía de esta luna nueva en Escorpio, comencemos por estudiar la simbología de este signo. En primer lugar, Escorpio es un signo de agua, y los signos de agua se relacionan con nuestras emociones, con la enorme variedad de sentimientos que vivimos durante nuestro día a día y a lo largo de nuestras vidas. Los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, tienen una gran intuición emocional y una capacidad psicológica para observar y comprender los sentimientos, tanto propios como ajenos, que subyacen más allá de las formas, más allá de las apariencias exteriores. Además, los signos de agua tienen una gran sensibilidad y una gran capacidad imaginativa. Al igual que el agua refleja las imágenes del mundo exterior y las refleja de una manera sutil y cambiante, los signos de agua tienen un gran mundo interior formado por imágenes y esta capacidad imaginativa a veces se inclina en exceso hacia la fantasía y otras veces se inclina hacia la creatividad artística. Y esta capacidad imaginativa también dota a los signos de agua de facultades psíquicas para percibir imágenes que se hallan en los mundos invisibles, en el campo astral o en el campo etérico, y percibirlas tanto de manera directa como a través del mundo de los sueños. Al igual que el agua se presenta en diferentes estados, nuestras emociones también. A veces nuestras emociones pueden ser frías e impenetrables como el hielo, otras veces fluidas y cambiantes como el agua líquida y otras veces místicas y sutiles como el vapor. Asimismo, a veces nuestras emociones son pacíficas como el mar en calma, pero otras veces podemos vivir emociones muy intensas que, al igual que el mar embravecido o las fuertes tormentas, pueden inundarnos por completo y tomar el control de nuestras vidas. Hemos de observar además que las emociones tienen diferentes grados de profundidad. A un nivel exterior, al igual que la superficie del agua es fluida y cambiante, están nuestras emociones diarias, nuestros estados de ánimo cambiantes que pueden variar en función de circunstancias relativamente superficiales. Por ejemplo, la alegría o la tristeza pasajera de haber ganado o perdido en algo relativamente insignificante. A un nivel algo más profundo están las emociones de alegría o de tristeza por haber logrado o no algún tipo de objetivo personal. Pero a un nivel mucho más profundo están las emociones del alma,
emociones que nos acompañan durante todas nuestras vidas, usualmente de manera inconsciente. Aquí, por ejemplo, se halla la felicidad verdadera que produce el haber creado a lo largo de nuestras vidas una bella relación de pareja o de amistad. O también la amargura o la tristeza inconsciente que puede producir el haber tratado mal a otras personas para lograr objetivos individuales. Bueno, estos son solo ejemplos, pues estas emociones inconscientes y profundas pueden ser de todo tipo y tener todo tipo de causas diversas. Escorpio además es un signo fijo, lo que quiere decir que tiende a la conservación de la energía, a la perseverancia, a la quietud y a la estabilidad. Por tanto, si Escorpio es un signo fijo y un signo de agua, lo podemos relacionar simbólicamente con el hielo, en el cual el agua se halla en forma cristalizada. Escorpio puede mostrar unas emociones muy frías e impenetrables, pero hemos de entender que esto es debido a que tiende a conservar la energía emocional. No la dispersa en sentimientos superficiales o pasajeros, sino que la retiene para hacer frente a las dificultades. Por ello, el signo de Escorpio se caracteriza por su gran resistencia emocional frente a las adversidades. El escorpión es el símbolo del signo de Escorpio, y los escorpiones retienen su energía para depredar en el momento oportuno. Y también tienen una gran resistencia para sobrevivir en condiciones climáticas muy adversas. El aguijón de los escorpiones tiene veneno, lo cual nos habla de las características de riesgo, de peligro y de defensa asociadas a este signo. Los escorpiones utilizan el aguijón y se lo clavan a otros animales para sobrevivir y defenderse. Pero si se ven en situaciones de extremo peligro, sin ningún otro tipo de salida posible, se clavan el aguijón a sí mismos y se suicidan. También durante el acto de reproducción sexual, los escorpiones ponen su vida en riesgo, pues pueden ser aniquilados por la hembra durante la danza de seducción. Todas estas características de los escorpiones nos hablan de la gran intensidad emocional que se asocia a este signo. Una intensidad emocional vivida a veces a través de grandes crisis existenciales y otras veces a través de situaciones de dolor extremo relacionados con la vida, con la muerte o con el amor. Las tres heridas que decía Miguel Hernández. Por ser un signo fijo y de agua, también podemos relacionar a Escorpio, metafóricamente, con los lagos, en los cuales el agua se halla contenida en una aparente quietud. La superficie de los lagos presenta una gran calma y del mismo modo Escorpio muestra hacia el exterior una gran quietud emocional. Sin embargo, en su interior contiene una enorme variedad y riqueza de emociones intensas, misteriosas y ocultas. A lo largo de la historia, los lagos se han asociado a todo tipo de mitos y leyendas de miedo y de misterio, relacionados con fantasmas, con monstruos y todo tipo de criaturas de otros mundos. Del mismo modo, en el fondo de nuestro lago interior puede haber todo tipo de miedos, obsesiones, monstruos psicológicos o crisis emocionales que desde nuestra niñez nos han condicionado de manera inconsciente. Y Escorpio, al estar regido por Marte,
planeta que simboliza el valor y el coraje, se atreve a profundizar en estas emociones ocultas del inconsciente, a enfrentarse a sus miedos más profundos, a las sombras y oscuridades de la psique. A veces la atracción por el misterio de lo oculto lleva a Escorpio a poner su vida en riesgo, a traspasar los límites de lo conocido, para descubrir, a través de su experiencia o de crisis existenciales, cuál es la esencia verdadera que se halla detrás del amor y el odio, del bien y el mal o de la vida y la muerte. Así pues, Escorpio necesita sumergirse en las aguas de las emociones profundas, para así hallar el poder oculto que hay en las mismas. Cuando Escorpio no realiza esta labor de profundización en las emociones ocultas, pierde de alguna manera su poder, pues las emociones del inconsciente sin explorar pueden afectar a la salud emocional y en última instancia a la salud física. Del mismo modo que el agua excesivamente estática, en la que no fluyen corrientes de agua pura, es generadora de enfermedades. Pero cuando Escorpio se adentra en las profundidades del inconsciente, descubre también el gran tesoro que ahí yace, en el fondo del lago. El tesoro de conocer lo secreto, las causas ocultas que condicionan las emociones y también el poder de transformarlas y regenerarlas. El poder de limpiar y regenerar las aguas del lago si éstas han estado durante mucho tiempo estancadas. Así, en esta exploración del lado oscuro, Escorpio aprende de sí y se transforma. Realiza una obra alquímica interior de transformar lo inconsciente en consciente, de convertir la oscuridad en luz. Este poder de conocimiento profundo, de transformación y de regeneración es el gran tesoro que se halla en el corazón de Escorpio. La luna nueva del próximo 15 de noviembre se halla a 23 grados de Escorpio, en aspecto de sextil a Júpiter y a Plutón en Capricornio y semisextil a Venus en Libra. Observemos a continuación el significado de esta configuración. En primer lugar, la luna nueva en Escorpio nos invita durante este mes a profundizar en nuestras emociones, a explorar el inconsciente de nuestra psique para comprender nuestros comportamientos, nuestras motivaciones y nuestros deseos más profundos, y también para observar nuestros miedos. Y en última instancia, nuestro miedo a la muerte, el cual puede ser también causa del miedo a la vida. En definitiva, la luna nueva en Escorpio nos llama a hacernos preguntas muy profundas y existenciales. Por ejemplo, ¿cuál es mi mayor miedo? ¿Qué pasaría si pierdo todo aquello que considero importante en mi vida? ¿Qué me queda? ¿Cuáles son mis verdaderos recursos interiores? Así que bueno, este está siendo un año extremadamente difícil para muchísimas personas. Y para aquellos de vosotros que estéis pasando por grandes crisis emocionales, quiero deciros algo que me dijo una vez una persona muy querida para mí. Y es que no importa lo difícil o extrema que sea una situación, porque nadie ni nada, absolutamente nada, puede quitarte tu alma. En momentos de grandes crisis, en medio de las grandes tormentas, es muy importante aferrarse a los valores del alma. Para, a partir de ahí, a partir de esos valores interiores y esos recursos profundos, regenerar nuestras vidas de tal modo que contengan una felicidad más profunda y verdadera. Así que la energía de la luna nueva en Escorpio
nos llama en primera instancia a vaciarnos de todo aquello que es superficial y a conectar con nuestro verdadero poder interior y aferrarnos a él con la resistencia característica de Escorpio. Ese poder personal interior para cada uno es algo diferente. Para unas personas ese poder reside en su capacidad para crear vínculos sociales. Para otras personas reside en su capacidad de reflexión profunda. Para otras en su capacidad de sacar adelante nuevos proyectos o en otras en su capacidad de amar. Para cada persona es algo diferente, pero ese poder interior se puede distinguir en un ejercicio de introspección porque será algo que nos haga sentir paz y felicidad interior. Esta luna nueva se halla en aspecto de sextil, un aspecto fluido y favorable a Plutón y a Júpiter en Capricornio. Por una parte, Plutón es el planeta de las crisis y las transformaciones, de la muerte y el renacimiento. Y Plutón es también, además, el regente de Escorpio, por lo cual enfatiza todavía más la importancia durante este ciclo lunar de profundizar en nuestras emociones más ocultas y de transformar nuestras vidas. Por su parte, Júpiter es el planeta de la expansión y del conocimiento. Así que la combinación de ambos planetas nos habla de expandir nuestros horizontes a partir de la exploración de nuestras emociones y miedos más profundos, para hallar ahí, en nuestro interior, un conocimiento y un poder que hasta entonces desconocíamos. Estos dos planetas se hallan en el signo de Capricornio, un signo práctico de tierra, por lo cual también nos llaman a observar nuestras vidas desde un punto de vista práctico, para ver qué funciona y qué no funciona, y así desechar aquellos elementos que nos impiden progresar y quedarnos con la esencia estructural de los principios básicos a partir de los cuales podamos regenerar nuestras vidas y crear mayor felicidad. Así pues, será importante durante este ciclo lunar alinearnos en primer lugar con la luna nueva en Escorpio, para hallar la esencia de nuestra alma y los recursos interiores que nos hacen únicos. Y después alinearnos con la energía de Júpiter y Plutón en Capricornio para transformar y reestructurar nuestras vidas en función a principios sólidos y estables. La energía de Capricornio, sin embargo, es bastante lenta, por lo cual no podemos esperar resultados inmediatos en esta transformación de nuestras vidas. Sin embargo, esta ralentización tiene su propósito, el cual es dar tiempo para revisar concienzudamente todos los aspectos de nuestras vidas, como si estuviéramos revisando todas las partes de un coche para asegurarnos de que todo funciona bien, para así crear una base sólida y estable que nos pueda traer prosperidad y felicidad a largo plazo, algo característico de Capricornio. Por último, durante esta luna nueva, Venus, el planeta del amor, se halla fortalecido en su propio signo de regencia, en Libra. Sin embargo, el aspecto de semisextil al Sol nos habla de que esta energía de amor está algo oculta y es difícil de encontrarla. Por otra parte, el aspecto de cuadratura a los planetas en Capricornio también nos dice que es difícil expresar esta energía de amor hacia el exterior. Pero en definitiva, toda esta configuración nos llama en primera instancia a explorar nuestras emociones más ocultas para hallar ahí, en lo más profundo de nuestros corazones, el poder transformador del amor. Y si estamos viviendo situaciones excesivamente críticas o difíciles, Venus nos ofrece una fuente de amor que puede ser la clave para superarlas. Así que si bien esta energía de Venus
esta energía de amor, está algo oculta, a quien se atreva a profundizar en sus emociones más ocultas, un gran tesoro de felicidad le aguarda. La última vez que tuvimos una luna nueva en Escorpio, en sextil a Júpiter y a Plutón en Capricornio, fue en noviembre de 1771. Lo más significativo que ocurrió durante aquel ciclo lunar, el 3 de diciembre de aquel año, fue el inicio del juicio de Somerset en Inglaterra. Somerset era un esclavo africano que había sido comprado por un oficial inglés. Sin embargo, Somerset logró escapar de su dueño, pero después fue capturado y aprisionado de nuevo. Esto dio lugar a un juicio que tuvo una gran repercusión mediática en Inglaterra, en el cual se debatió no solo el derecho a la libertad de aquel esclavo, sino también el marco legal de la esclavitud en general. Finalmente, Somerset fue puesto en libertad y su caso dio un gran empuje a los movimientos sociales en favor de la abolición de la esclavitud. En términos astrológicos, podemos observar que Plutón es símbolo de la esclavitud, ya que este planeta en su aspecto negativo simboliza un abuso de poder. Por otra parte, Júpiter es el planeta de la libertad. Y por otra parte, la luna nueva en Escorpio simboliza una transformación. En este caso, una transformación de la esclavitud en libertad. Pero además podemos observar que en aquella configuración también Urano y Neptuno, planetas transpersonales de impacto a nivel colectivo, estaban fuertemente aspectados. Urano, por su parte, simboliza los derechos humanos y la libertad, y Neptuno simboliza ideales sociales. Así que lo más interesante que podemos observar en este ejemplo es cómo un caso individual tuvo un gran impacto a nivel colectivo y fue el agente de una transformación social muy importante. Observemos a continuación las principales influencias planetarias que tendremos en este ciclo lunar. Bueno, en primer lugar, la luna nueva del 15 de noviembre, que como hemos visto será propicia para observar nuestras emociones y hallar en nuestro interior esos recursos y valores esenciales que son el centro de nuestra fuerza emocional. Entre el 15 y el 20 de noviembre seguirá activa el sextil entre el Sol y los planetas en Capricornio, por lo cual será favorable reestructurar nuestras vidas en base a esos recursos interiores. También durante estos días la cuadratura entre Venus y los planetas en Capricornio estará muy activa, por lo cual será propicio reestructurar nuestras relaciones tanto personales como laborales en función a acuerdos que traigan equilibrio y justicia a todas las partes. En cuanto a las relaciones personales, la clave en estos días estará en conectar con la fuente interior del amor para traer una energía pacífica a nuestro entorno. Durante estos días también tendremos la oposición entre Mercurio en Escorpio y Urano en Tauro. Esta será la tercera oposición que tenemos, que como hemos visto en vídeos anteriores, puede traernos desde nuevas informaciones, la revelación de algo que desconocíamos, hasta la visualización de nuevas ideas creativas. Será importante durante estos días vaciar la mente de ideas superficiales para permitir que esa chispa divina nos inunde y nos traiga una nueva visión. Entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre tendremos un cambio significativo de energía, ya que tanto Venus como el Sol cambian de signo.
Por su parte, Venus pasará de Libra a Escorpio. Y Venus en Escorpio nos llama a profundizar, a adentrarnos en esas partes ocultas que a lo mejor no nos atrevemos a explorar del amor. Y bueno, Escorpio es un signo que contiene oscuridad, pero también una gran luz al final del túnel. Así que Venus aquí nos llama, en última instancia, a preguntarnos cuál es la esencia verdadera del amor. Por su parte, el Sol pasará de Escorpio a Sagitario, y tras ese mes de exploración también profunda de las emociones del alma, el Sol en Sagitario nos trae una energía completamente nueva, como la de la crisálida que se transforma en mariposa, y nos trae una energía de libertad, de apertura y de nueva visión del mundo. Alrededor del 23 de noviembre tendremos una energía muy bella para las comunicaciones. Mercurio en Escorpio se hallará en trino a la Luna y a Neptuno en Piscis, y esto nos habla de una energía de gran inspiración creativa. Para aquellos de vosotros que os dediquéis a escribir o a la comunicación, estos días serán favorables para la inspiración literaria o poética. Después, el 27 de noviembre, Venus en Escorpio estará haciendo oposición a la Luna y a Urano en Tauro. Urano es el planeta de los cambios imprevistos, por lo que durante estos días podríamos sentir giros nuevos en nuestras relaciones, algún giro inesperado, o también podríamos sentir como una descarga de energía nueva que traiga una vida renovada a nuestras relaciones. El día 30 de noviembre tendremos un eclipse lunar de gran intensidad, con el Sol en Sagitario y la Luna en Géminis. Alrededor de este día podríamos sentir cómo sentimientos y emociones que se han acumulado durante los últimos 6 meses llegan a un punto álgido. Y también este eclipse lunar va a traer un gran énfasis en todos los temas relacionados con la comunicación, con los estudios, con el conocimiento o con los viajes. Además, al día siguiente, el 1 de diciembre, Mercurio, el planeta de la comunicación, entrará en Sagitario, el signo de la expansión, lo cual podría traer una gran difusión y expansión de ideas o difusión de la comunicación en general, y esto lo podríamos sentir tanto a nivel individual como colectivo. Entre el 5 y el 7 de diciembre, Venus en Escorpio estará haciendo trino a Neptuno en Piscis. Este trino nos traerá una energía de romanticismo y de inspiración artística, y también nos abrirá la puerta a las dimensiones más espirituales del amor. Si Venus en Escorpio nos llama a profundizar en el significado del amor, este trino a Neptuno nos abre la puerta a las cotas más bellas y sublimes del amor espiritual. Después, entre el 10 y el 12 de diciembre, tendremos varias energías. Por una parte, el Sol y la Luna haciendo aspecto a Marte nos llamará a tomar decisiones concretas, si bien estas pueden ser algo difíciles. El Sol en cuadratura a Neptuno nos llama a meditar bien estas decisiones para ver si están en armonía con la voluntad divina. Por último, el 14 de diciembre tendremos un eclipse solar en Sagitario. Los eclipses solares marcan finales y nuevos comienzos de etapa, y este eclipse solar en concreto tendrá una fuerte intensidad, ya que se halla en aspecto a Plutón y a Marte. Espero que este vídeo os haya resultado provechoso e interesante. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí, sin la cual, estos vídeos no tendrían razón de ser. Sin más, me despido deseándoos que tengáis un maravilloso ciclo lunar, en alineación con la esencia de vuestra alma
y vuestro poder interior.